Yo soy Padre Humberto Jaña, les envío un saludo desde Chile, desde el fin del mundo. Este Chile que hoy día está afectado por esta pandemia de corona, por el COVID-19. Y hoy día quiero compartir con ustedes lo que es mi ministerio. Mi ministerio está dedicado a la formación de laicos en la espiritualidad de la preciosa sangre. Y este ministerio tiene una tarea muy especial e importante para nosotros, la comunidad acá en Chile. Queremos formar laicos en la espiritualidad que partan profundizando, en primer lugar, lo que es la vida de San Gaspar y también una formación teológica de la espiritualidad. Si queremos laicos que tengan un fundamento concreto, tengan solidez. ¿Para qué? Para poder cumplir su misión en el mundo de hoy y frente a todas las necesidades que va teniendo la gente y poder responder con nuestra espiritualidad a los desafíos de los cuales nos toca vivir, enfrentar una serie de acontecimientos que afectan nuestra vida social. Por ejemplo, el año pasado en Chile hubo un estallido social, que fue el 19 de octubre de 2019. Ese estallido social se manifestó con mucha esperanza, pero también, por otro lado, hubo mucha violencia. Esa violencia que derramó sangre, donde hubieron personas que murieron, que fueron heridas, y esa sangre fue vertida por distintas personas, por civiles, también la policía. Y frente a eso, un laico con la espiritualidad de la sangre de Cristo tiene una misión importante. ¿Y cuál es esa misión? De poder mirar estos acontecimientos desde una perspectiva de mucha esperanza que parte de la vida en la espiritualidad de la preciosa sangre. Y esta espiritualidad que también hace ver nuestros acontecimientos de una mirada distinta, un mirar que a pesar de ese dolor, de ese sufrimiento, también hay mucha esperanza. Y esta esperanza, a pesar de violencia, también hay una esperanza, porque esto viene también por demandas sociales. Por eso también hay un sentido de esperanza. Y un laico formado en la espiritualidad tiene mucho que hacer en esto. En este año también nos hemos visto afectados, igual que como ustedes y en todo el mundo, por la epidemia del COVID-19. Y aquí es donde tenemos también laicos que tienen que enfrentarse en el ámbito de la salud. Hay laicos nuestros que tienen distintas responsabilidades, pero hay algunos de nuestros laicos que están en el medio de la sociedad y de la vida de los enfermos, están trabajando en los hospitales, y el testimonio de aquellos que trabajan donde están los enfermos más críticos. Tenemos un laico misionero de la preciosa sangre que le toca este gran trabajo de poder estar ahí donde las personas están sufriendo y estando también a un paso de la muerte. Es un momento muy difícil, hay muchos testimonios de lo que significa ese dolor. Vamos a tener también un laico de la espiritualidad de la preciosa sangre, un laico misionero, que también le va a dar su testimonio de su experiencia, cómo estar ahí donde los enfermos por el COVID-19 están muriendo. Por otro lado, nosotros tenemos una misión como sacerdote y como laico. Esta experiencia de trabajar en el ministerio de la espiritualidad, de la preciosa sangre, la formación de laico, para mí también ha sido algo que me ha llenado mucho y me ha dado mucha satisfacción este ministerio, ya que he podido crecer en la espiritualidad, en la búsqueda de esta espiritualidad que es tan cercana, tan real, que nos ayuda a transformar también nuestra vida. Para mí ha sido una experiencia muy significativa.
Y también deseo que esta espiritualidad pueda marcar con mucho más esperanza y protección nuestra vida. Y también a ustedes allá en sus parroquias en Estados Unidos, que también van promoviendo esta espiritualidad, que sea también de mucha esperanza, de mucha alegría. Hola, mi nombre es Jaime. Soy kinesiólogo o terapista físico. Trabajo desde hace 33 años en un hospital universitario en Santiago de Chile y me desempeño en una unidad de paciente crítico. Soy casado y tengo una bella familia. Desde hace 2 años soy misionero laico de la Preciosa Sangre y hoy en día me veo enfrentado a los pacientes en estado grave afectados por el COVID-19 que están en la unidad donde trabajo. Ellos están luchando por sus vidas y nosotros haciendo el máximo esfuerzo humano y tecnológico, acompañándolos en su lucha por sus vidas. Todos los días y todo el día pienso en ellos. Es difícil abstraerse aún en los horarios libres. Están graves, sedados, conectados a ventilador mecánico y sin contacto directo con sus familias. Es aquí donde intento salir de la entrega profesional y le pido a Dios me ilumine para poder brindarles un algo más que la atención profesional. Es aquí donde la oración íntima y en silencio con ellos y ellas adquiere un gran valor y me da valor a mí. Siempre le pido a Dios que me ayude en hacer lo correcto, en aportar lo que en ese minuto es importante e indicado. Hace unos días tuve una de las tantas situaciones que recordaré toda mi vida. Estaba atendiendo a un paciente que estaba inestable y con baja oxigenación. Después de darle la atención kinésica y ver que mejoraban sus parámetros, una enfermera y una técnico en enfermería me dicen, ¿y qué le hizo? ¿Qué le hizo? Que repuntó. Mi respuesta salió del alma. Se lo encomendé a Dios. De las 16 camas que cuenta mi unidad, el día de hoy, solo 2 pacientes podían hablar por no estar conectados a ventilador mecánico. Uno de ellos me expresaba el miedo que tenía que le pasara lo mismo que los pacientes que tenía en la cama contigua, que estaban graves, conectados a un ventilador mecánico y en una situación muy crítica. Creo que la mejor terapia que pude darle fue conversar con él, ser solidario en su preocupación, que sintiera que su preocupación me importaba de verdad. Y después que él se dio cuenta de esto, le pude pedir que tuviera esperanza, que no se dejara atemorizar, que sintiera objetivamente que estaba mejor que hace 2 horas atrás y que el temor no le destruyera la esperanza de mejorar. ¿Qué les pido a todos? Que recemos por los que han fallecido y por sus familias, que recemos por los que están enfermos para que sanen, que recemos para que en ninguna parte del mundo debamos llegar a la decisión ética de decidir a quién otorgar o no un ventilador mecánico. Recemos para que muchas mentes desarrollen ideas que nos permitan salvar vidas. Y rezo a Dios para no contagiarme, para poder seguir ayudando en medio de la pandemia. Rezo a Dios para que en los tiempos post pandemia la Iglesia actúe rápido, bien y ayude a superar la pobreza que se nos viene. Es decir, para que todos nosotros, que somos Iglesia, actuemos rápido, bien y ayudemos al prójimo. Me despido de ustedes. Soy Jaime, misionero laico de la Preciosa Sangre de Chile.